yo quiero que usted preste mucha atención, porque usted hoy se va a hacer una pregunta a través de esta palabra que Dios tiene, que Dios ha puesto en mi espíritu para usted. Esta es una palabra que vengo viviendo también. Esta es una palabra que vengo aplicando en mi vida, porque cada palabra que Dios nos da, cada mensaje, nosotros debemos aplicarlo, como lo dice en Deuteronomio capítulo 28, verso 1 en adelante. Hay que oír la palabra, hay que prestar atención a la palabra y hay que poner por obra la palabra para que todas las bendiciones de Dios nos puedan alcanzar. Porque ¿sabes qué? Cuando Dios dice en su palabra que estas bendiciones te alcanzarán, quiere decir que ya Dios las despachó. Ahora solamente hace falta que tú estés alineado correctamente en la obediencia a su palabra, que tú no estés muy acelerado ni tampoco estés atrasado. ¿Aló? Yo quisiera que aquí la gente se acelerara más bien, que se acelerara en buscar las cosas de Dios en el Espíritu. Yo a veces siento que voy muy acelerado y ahí cuando Dios me dice párate porque vas muy rápido para que la bendición te pueda alcanzar, estás corriendo más que la bendición. Pero yo quiero que la gente se acelere porque la bendición va delante de ustedes. Hay gente que tiene la bendición adelante porque se han quedado muy atrás y la bendición va por allá adelante. Yo a veces me tengo que detener para que ella llegue porque voy muy rápido. Que yo quisiera que este ministerio se multiplicara al 1000 por 1, que cada uno de ustedes pudiera tener 100 o 200 discípulos. Pero hay que aplicar la palabra. Yo quiero que usted preste mucha atención, porque hoy Dios le hace una pregunta a través de esta palabra. O eres refugiado o eres guerrero del rey. ¿Aló? O eres refugiado o eres un guerrero o eres una guerrera del rey. Yo quiero que usted vaya a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 22. Gracias, Espíritu Santo, te damos, que tu palabra es vida, Señor, y tu palabra cumplirás, Padre, el propósito por el cual la has enviado y no regresará a ti vacía. Yo creo en tu palabra, en el poder, Señor, y en la vida que trae tu palabra para nuestras vidas. Y dice, yéndose luego David, de allí huyó a la cueva de Adulám. Diga, la cueva de Adulám. No escucho, dígalo. La cueva de Adulám. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como a 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa yo lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en lugares fuertes. Bendito sea el nombre de Dios. Quiero decirle que David, lo que relata esta historia o este pasaje bíblico, David se encontraba en una situación en que andaba angustiado, andaba huyendo, andaba corriendo, no porque David era un hombre cobarde o que tenía miedo, sino que David andaba huyendo de un hombre que lo estaba persiguiendo a causa de que este hombre, David, había sido ungido como rey. Había sido un hombre que Dios había llamado para reinar en la nación de Israel. Había derramado la unción a través del profeta, a través del juez Samuel en aquellos tiempos. Dios se había provisto de rey, de nuevo rey, porque Saúl andaba persiguiéndolo. Saúl era un rey que había dejado la comunión, había dejado de obedecer a Dios, había entrado en tribulación y el Espíritu de Dios fue quitado de aquel rey por causa de su desobediencia. Pero resulta que David fue ungido en un momento en que Dios lo elige
David significa el ungido. David significa el amado de Dios. Por lo cual, cuando somos escogidos por Dios, cuando somos amados de Dios, hay una unción muy especial, hay una unción sobrenatural que puede repeler todo el mundo espiritual, puede echar, derribar gigantes, puede repeler demonios, puede repeler enfermedades, puede repeler cualquier situación adversa a nuestras vidas cuando la unción, cuando el amor de Dios está en nosotros. David había venido de una gran batalla porque David había sido entrenado para ser rey. David había sido entrenado para ser un pastor, para guiar una nación. Y por causa de esto, de la bendición de Dios en él fue a una guerra en donde se encontró frente a frente con un gigante. Este gigante era un problema férreo para aquella nación en aquel tiempo, la nación de Israel. Este gigante tuvo 40 días y 40 noches intimidando al pueblo de Israel. Hay situaciones en nuestras vidas que a veces no duran 40 días y 40 noches. Hay situaciones en nuestras vidas, hay problemas en nuestras vidas que duran días, meses y años quizás intimidándonos. Hay situaciones que a veces en nuestras vidas nos tienen un límite y no nos dejan avanzar. Esos son aquellos gigantes que se levantan en contra de los ungidos de Dios, en contra de la iglesia de Dios. Pero David sabía en quién había confiado. Yo quisiera saber aquí cuántos saben en quién está confiando. Si usted está confiando en Cristo, usted está confiando en el que es. Si está confiando en tu propia destreza, en tu propia fuerza, en tu propia sabiduría, en tu propio conocimiento, estás confiando en la vecina o en el vecino, o estás confiando en el horóscopo, o estás confiando en Elmer Ramírez, o estás confiando en los pronósticos de la situación que viene a Venezuela de aquí a 5 años, de aquí a 3 meses. Déjame decirte que estás confiando, estás edificando en la arena. Porque cuando confiamos en Cristo, cuando confiamos en la roca, cualquier adversidad que pueda venir, cualquier gigante que se nos pueda presentar en nuestra vida, sea financiero, sea de salud, sea conyugal, sea cualquier circunstancia adversa en nuestras vidas, cuando confiamos en Dios, podemos saber que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. David sabía en quién confiaba. David sabía a quién alababa, a quién adoraba. David sabía que al enfrentarse en el frente de ese gigante, el Espíritu de Dios estaba con él. Estaba el Dios poderoso. Cuando vio el gigante lo menospreció. El gigante lo vio como algo muy diminuto. Porque eso es lo que tiene el enemigo. El enemigo te hace ver, te hace entender de que tú eres alguien muy pequeñito. Pero cuando tú tienes la unción, cuando tú tienes la elección, porque Dios fue quien te escogió, tú no lo escogiste, Él fue quien te escogió. Cuando tú conoces tu identidad, tú puedes entender de que si ese gigante se levanta en contra tuya, tú tienes la destreza, tienes el poder y la autoridad para poderlo derribar. ¿Cuántos entienden? A David se le levantó este gigante y lo intimidó, quería intimidarlo y lo menospreció, porque a veces el enemigo te menosprecia, pero no sabe que tú tienes la unción, que tú tienes la palabra de vida, la palabra con que vas a derribarlo. David salió corriendo, le dijo: tú vienes contra mí con jabalina, con lanza, y viene todo acorazado, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando tú vas de la mano de Dios, y la semana pasada hablábamos de eso, cuando tú vas de la mano de Dios, cuando tú te abandonas en la mano de Dios, no hay diablo que se resista. Porque no somos nosotros, sino el poder de Dios en nosotros. David fue contra él y solamente usó una sonda. Había agarrado 5 piedras, solamente usó una. Porque cuando nosotros vamos en el nombre de Jesús, podremos tener
podemos tener 1000 cartuchos para detonarlo, pero solo uno necesitamos en el nombre de Jesús para dar en el blanco. Solamente una palabra necesitamos para repeler ese gigante, para disolver ese problema, para resolver cualquier situación financiera, económica, conyugal, cualquier enfermedad. Cuando vamos con una palabra de Dios, solo cartucho necesitamos para destruirlo. David había derribado a aquel gigante, y no solamente lo derribó, sino que le cortó la cabeza para fulminar. Como dice el dicho, la culebra se mata por la cabeza, y eso es bíblico. La palabra dice que tú le pisarás la cabeza a la serpiente y ya te dirá en el calcañar. O sea, la culebra hay que matarla por la cabeza. Entonces David había matado a aquel gigante, hombre preparado, hombre entrenado por Dios, hombre que Dios había elegido para rey. Yo creo que estoy hablando con alguien aquí que Dios lo eligió como rey, como reina, para gobernar, para enseñorear, para capacitar. ¡Aló! Pero a causa de esta victoria, el rey Saúl se levantó en ira, en celo, en envidia. Porque cuando está la bendición de Dios, cuando logramos alguna victoria de parte del Señor, hay muchos envidiosos que se van a levantar y comienzan a tirar piedras, comienzan a hablar mal de ti, porque ven la bendición, codician lo que tú tienes, pero no quieren pagar el precio que tú pagaste por lo que tienes. ¿Cuántos entienden? Saúl se levantó en contra de David y comenzó una persecución porque había escuchado que el pueblo lo elogiaba. Y decía el pueblo: Saúl mató a 1000 y David mató a sus 10.000. Y eso no le agradó al rey Saúl, al rey desobediente, al rey que se había apartado de la presencia de Dios y había dejado de obedecer. Se encendió en ira y comenzó a perseguir. Y David comenzó a huir, no por causa de que había algún miedo, sino porque entendía que no podía tocar al ungido. Porque aunque aquel hombre estaba hablando mal de él, aunque aquel hombre le estaba lanzando lanza, aunque lo quería matar, él entendía que era un propósito de Dios con ese hombre. Por eso es que no podemos hablar mal de ningún ministro, no podemos hablar mal de nadie, no podemos ir en contra de ninguna persona, porque no sabemos qué propósito tiene Dios con esa persona o qué parte de su vida está tratando. ¿Cuántos están entendiendo? David comenzó a huir y se fue a la cueva de Adulán. Diga, cueva de Adulán. La cueva de Adulán significa un sitio de refugio. La cueva de Adulán significa una limitación. La cueva de Adulán significa algo estrecho, algo oscuro. La cueva de Adulán significa refugio. Aquellas personas que quizá han estado estrechas, quizá han tenido alguna aflicción, quizá han tenido alguna amargura, alguna deuda, alguna circunstancia conyugal con los hijos X. La cueva de Adulán significa estar en ese sitio, en ese lugar. Saúl representa el orgullo, Saúl representa el pecado, Saúl representa la envidia, significa la arrogancia, significa todo aquello que quiere hacer lo que le da la gana. Pero habían unos hombres que se habían rebelado contra el sistema de la carne, contra el sistema del mundo. Y estos hombres, dice la Biblia, que eran hombres que estaban amargados. Porque a veces las deudas nos amargan. A veces cuando nos han maltratado, nos han usado, eso nos llena a nosotros, llena al ser humano de una raíz de amargura, de un odio. Y estos hombres eran personas que estaban en un estado de deuda.
estaban en un estado quizás despreciado por la sociedad, porque se habían rebelado contra aquel sistema pecaminoso de desobediencia que quizás Saúl implantó en aquellos tiempos. Los llevó a endeudarse, los sedujo a tener deuda, los sedujo a tener rabia, amargura, de ver que el rey no estaba haciendo lo correcto, que estaba llevando la situación de la nación. La nación se encontraba en una situación terrible, en una situación de escasez, a causa por las guerras que ellos perdían por la desobediencia de Saúl. Y aquellos hombres comenzaron a rebelarse contra todo el sistema natural. Eran hombres llenos de rabia, de amargura, de dolor, llenos de aflicción. Dice aquí que estaban endeudados y se fueron siguiendo a David. David el ungido, David el amado de Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros venimos del mundo, venimos con lucha, venimos con pruebas, venimos con deuda, venimos con enfermedades, venimos con mala conducta, venimos quizás como estos hombres que siguieron a David a una cueva. Hombres que estaban enguerrillados, estaban rebelados en contra del sistema. No le estoy diciendo que usted se vaya a rebelar contra las autoridades de la nación, no. Sino el sistema de Egipto, el sistema del mundo. Estaban rebelados, se habían cansado y comenzaron a buscar el amado. Yo cuando me rebelé contra la tomadera de agua ardiente, cuando me rebelé en contra de la escasez, yo inmediatamente corrí a la iglesia donde estaba mi amado, aunque no lo conocía, donde estaba el ungido, donde está Cristo, porque ahí es donde vamos a conseguir refugio por causa de todas nuestras malas decisiones. Estos hombres entendieron que en David estaba la unción. Estos hombres entendieron que en David estaba el conocimiento para poder enfrentar a una guerra venidera. Estos hombres entendieron que en el ungido estaba el perdón de todas sus deudas, de todos sus fracasos. Yo entendí que en Cristo pude ser perdonado, pude ser libertado. Pero la cueva de Adulán es algo temporal en nuestras vidas. ¿Sabe? Cuando este hombre, David, comenzó a huir, a correr, a refugiarse, fue a lugares altos, a lugares fuertes. Dice aquí la Biblia que su familia inmediatamente, cuando supo dónde estaba, lo siguió. ¿Sabe? Porque la familia entendía que este hombre era un ungido de Dios, que esta mujer era una mujer de Dios. Estoy hablando contigo, iglesia. Quizá la familia no te ha seguido por causa de tu mal carácter. Quizá no te ha seguido porque ha tomado decisiones que no te han favorecido. Quizá tu familia no te ha seguido porque no le has dado testimonio. Pero hoy es el momento de salir de la cueva de Adulán. Hoy es el momento de salir de la limitación. Hoy es el momento de convertirte en un guerrero, en una guerrera. ¿Sabe? A David lo seguían porque era un hombre guerrero. David era un hombre que era diestro con las dos manos, era ambidiestro. Agarraba con una mano, agarraba la espada y con otra agarraba la lanza. Era un hombre de guerra fortísimo. Por eso la familia comenzó a seguirlo. Cuando supieron que él estaba en esos lugares fuertes, la familia fue a apoyarlo porque conocían el potencial que este hombre tenía. Yo comencé a seguir a Cristo porque entendí que en Cristo
hay un potencial de vida para mi vida. Hay un potencial de vida para mi nación. Hay un potencial de vida para mi familia. Por eso me uní a la familia de Cristo. Porque Cristo es el único. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo, en el ungido, en el enviado, en el sanador, el salvador, el proveedor. ¿Sabes? Estos hombres habían seguido a David, hombres llenos de amargura, de deuda, hombres que no tenían ni un centavo, no tenían ni un bolívar, tenían una mentalidad de perdedor, tenían una mentalidad estrecha. ¿Saben? Porque el problema está en la mentalidad del ser humano. Porque el hombre se acostumbra a vivir el círculo vicioso de la vida, el círculo vicioso que quizá los rodea. Yo recuerdo cuando teníamos como 3 años, mi esposa y yo había tenido ya varias viviendas, varias casas grandes. Y llegó un momento que pasamos por una situación y estuvimos viviendo en la casa de su abuelo. Yo le digo jefe indio. Y duramos en un cuartico aproximadamente 2 años. Yo estaba acostumbrado a lugares amplios, con patio, terreno, habitaciones. Pero caí en una situación, podría decir hoy en día, que me levantó un gigante. Se me presentó un problema. Y los problemas a veces traen amargura, traen rabia y traen limitación a nuestras vidas. Y estuvimos ahí alrededor de 2 años en ese cuarto. Y yo me acostumbré a estar en esas 4 paredes, donde tenía la cama, teníamos todas las cosas ahí amontonadas. Y yo me sentía bien. Cosa tremenda. Porque a veces los problemas, las circunstancias, nuestras limitaciones nos lleva a acostumbrarnos a la situación. Y yo no veía más allá de que yo decía, estoy cómodo, estoy bien. Yo creía que estaba bien, porque tenía una mentalidad escasa para ese momento, quizás por la circunstancia que estábamos viviendo. La circunstancia me trajo una cautividad en mi mente de escasez, de limitación. Y sabe, cuando nos mudamos de ahí, y bueno, eso fue un testimonio, ustedes han sabido algo de eso. Mi esposa se llenó de valentía, buscó un alquiler en otro lugar, y el día, porque ella entendía, ella sabía de que yo estaba limitado, quizás no sabíamos lo espiritual, pero estaba limitado, estaba restringido, estaba cautivo en ese pensamiento, una mentalidad de escasez, en una mentalidad quizás de amargura, en una mentalidad de egoísmo, porque a veces nos limitamos por nuestro egoísmo, a veces nos limitamos por ser tacaños. No, yo no voy a ese lugar porque tengo que gastar tanto. Gloria a Dios, no quiero entrar en ese tema, pero tengo que decirlo. Saben, muchas personas que van el fin de semana para la playa y se gastan 5,000 bolívares, 6,000 bolívares, hasta se embriagan. Y después vienen el otro día con aquella resaca, aquel dolor de cabeza. ¿Y cuánto gastaste? Me gasté 5,000, me gasté 10,000, me gasté 20,000 en el fin de semana en la playa. Me fui de viaje por allá y me gasté 50,000, me gasté todo esto. Y ay, Dios mío, lo que me traje fue, bueno, digo yo el gozo, diría yo el gozo, pero lo que le dejó fue el bolsillo roto. Y a muchas personas les cuesta de este 27, 28 de febrero y 1 de marzo sacar
1.700 bolívares para el encuentro que viene. Es un encuentro cara a cara con Dios que te va a cambiar tu vida, te va a traer bendiciones y te va a multiplicar. Hay gente que le cuesta pagar un pasaje, pagar un taxi para venir a recibir la palabra de Dios. Diga, ay, ay, ay. Y yo tenía aquel tiempo una mente limitada, pero mi esposa alquiló una casa sin yo saber, buscó un camión y el día que el camión estaba cargado me dice, ¿nos vamos o te quedas? Porque lo que soy yo me mudo de aquí. Y así fue. Yo le dije, esta mujer me dejó con la boca abierta. Yo, pero ¿cómo tú eres loca, vale? ¿Cómo nos vamos a ir a pagar un alquiler por allá? Yo aquí estoy bien, yo estoy cómodo, yo no le molesto a tu familia, ellos no me molestan a mí y aquí todos somos felices. ¿Sabe? Cuando nos mudamos, llegamos a un apartamento tipo estudio, tenía una habitación, una sala, una cocina y un baño. Cuando yo entro ahí, Dios mío, yo me veía como que estaba en este teatro. Era enorme, un cuarto, una sala y un baño y una cocina. Esto es enorme, esto es mucho espacio para mí. Porque tenía una mentalidad limitada. Y sabes, si mi esposa no provoca ese cambio, mi mentalidad hubiese estado ahí. Quizás estuviéramos ahí todavía. Pero hay circunstancias en nuestras vidas, quizás el odio, quizás la amargura, quizás cualquier circunstancia. Eso viene para romper tu limitación. Hay cosas que vienen a nuestras vidas para romper nuestra mentalidad limitada. Aquellos hombres estaban corriendo, se habían endeudado, vivieron la vida loca. Y la situación los trajo a seguir al verdadero rey. ¿Cuántos conocen al verdadero rey? Nosotros llegamos a Cristo. Cansado del camino, sediento de ti, adolorido. Quizás a uno lo dejó la mujer, quizás a otro lo dejó el esposo, quizás otros tienen problemas con los hijos que ya no lo aguantan más. Otros llegan, no tengo ni un centavo, no tengo ni un bolívar, tengo problema en el trabajo, no tengo problema. Pero esa circunstancia te va a traer donde está el proveedor, donde está el rey, para que puedas romper con tus límites mentales y puedas acceder a la multiplicación en Cristo Jesús. Si yo tuviera a alguien que aplaudir al Señor. Estos hombres fueron atrás del ungido. Y saben, en la cueva de Adulán consiguieron un hombre que estaba diestro, un hombre que era un hombre de guerra, un hombre que tenía el conocimiento de lo que era derribar gigantes. ¿Sabe? Porque a veces nosotros nos asociamos o nos pegamos a personas que el conocimiento, mira, escúchame esto, iglesia. ¿Tienes problemas con el esposo, con la esposa? ¿Tienes problemas conyugales? Busca a una pareja que tenga años de matrimonio impecable, que quizás tengan problemas, pero que nunca se hayan separado. Tú no puedes, si tienes problemas con tu pareja, salir corriendo a una amiga tuya que tiene 5 divorcios. O a ir a un amigo tuyo, los casados, mira, tengo esta situación con mi esposa, así no la aguanto y esto y lo otro. Un hombre que nunca ha tenido una mujer, que se la pasa de fiesta en fiesta, de rumba en rumba, nunca tiene un bolívar, no tiene nada. ¿Qué consejo te puede dar? Es lo que te va a decir, mira, deja esa cueva y vente que te voy a presentar unas chicas malas. El hombre de Dios tiene que acercarse a gente que tiene conocimientos. Y aquellos hombres que andaban endeudados, andaban enlutados, andaban corriendo, andaban huyendo del sistema, buscaron al hombre que tenía la sabiduría y que había sido entrenado en la guerra, que había matado 10,000, 20,000, 50,000 filisteos. Eso es igual que vamos a hacer un negocio. Mira, ¿qué opinas tú, fulano? Yo sé que tú has quebrado 10 veces,
pero ¿qué opinas tú de este negocio? Y él te va a decir, no, dale, segurito que vas a quebrar. Tú no puedes buscar gente que, Dios mío, no estamos queriendo decir que quizás no le demos una palabra, un consejo o algo, pero tú no puedes buscar consejo donde no hay consejo. Busca el consejo en el anciano, en la sabiduría. Yo veía un video en estos días, un matrimonio, tenían como 58 años casados, y le hacían una entrevista y le decían, pero ¿cómo ustedes se la han arreglado para durar 58 años de matrimonio? Y la señora viene y le dice a la viejita, le dice, bueno, entendimos que las cosas antes de desecharlas hay que repararlas, y a veces la reparación es mejor que como vino original. Y resulta que ella tenía, la cama estaba reparada, la licuadora estaba reparada, el televisor estaba reparado, todo en su casa estaba reparado. Y ese era el mejor ejemplo, era el mejor consejo. Todo en su casa, todo tenía una reparación perfecta. Y cuando tú reparas algo en tu matrimonio, en tu relación con tu hermano, relación familiar, relación de trabajo, relación X, qué sé yo, cuando tú reparas eso, guiado por la dirección del Rey de Reyes, Señor de Señores, el que tiene el conocimiento y el poder para poder reparar lo que tú has dañado o lo que te han dañado, ahí sí vas a poder durar, esa reparación va a poder perdurar. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Tenemos espíritu de amargura? Vamos al Señor. ¿Tenemos deuda? Vamos al Señor. ¿Estamos enfermos? Vamos al Señor. ¿Tenemos gigantes levantados, situaciones tremendas? Vamos al Señor. No, que mi mamá no me da lo que yo necesito, que yo tengo que ir al liceo, yo quiero un Galaxy SL5, quiero esto y lo otro. Bueno, vamos a revisarte, vamos al Señor, vamos a ver qué te dice el Señor. El Señor te dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días que Dios, Jehová tu Dios te da en esta tierra sean largos y todo lo que tú hagas prospere. Ahora te ves en ese espejo, jovencita, jovencito, estás obedeciendo a tus padres, entonces la bendición de Dios le va a proveer para que te dé el Galaxy 5. ¿Cuántos están entendiendo? Tienes odio, tienes rencor. Jesús dijo, sin mí nada pueden hacer. Porque de verdad que cuesta perdonar, pero con Cristo todo lo puedo porque me fortalece. Estos hombres estaban allá y la situación lo tenía limitado, pero lo agarró David, el hombre de Dios, en la cueva de Adulán, en la oscuridad, en la tristeza, en la amargura, en la desesperanza, en el odio, en el rencor. Lo agarró David y le comenzó a enseñar cómo manejar la espada con una mano y con la otra mano la lanza. ¿A cuántos el pastor y la pastora los ha invitado a ustedes a la clase los días martes, a prepararse en un taller de célula, a hacer un taller de matrimonio, a leer la palabra, a orar? ¡Ay, aleluya! Entonces después, pastor, se me presentó un gigante y el gigante me dio por la cabeza y terminó con mi matrimonio. Acabó con mi finanza porque no veo multiplicación, no veo la palabra que usted ha predicado se ha cumplido en mi vida. Y hay muchos que dicen, como la palabra que usted ha predicado no se me ha hecho efectiva en mi vida, entonces yo no me voy a seguir en esta iglesia porque esta iglesia no es de Dios. Cabezón, cabezona, me perdona la expresión, yo te he enseñado a ti, ¿verdad? Te he traído, te he pasado mensajes, te he dado una palabra, ¿la has aplicado? ¿Has leído la palabra? ¿Te has entrenado como David entrenó a aquellos hombres? Aquellos hombres se entrenaron tan diestros que usaban a dos manos. Usaban la Biblia, usaban las enseñanzas,
usaban la célula, usaban sus casas para traer la gente a los pies de Cristo. Se mentalizaban a ir a pagar el encuentro para recibir el conocimiento de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque una iglesia con una mente estrecha no puede avanzar, no puede conquistar. Cuando se te para un testigo de Jehová, no haya que decirle porque no has recibido la enseñanza de David. Diga, pero esto va a cambiar hoy. Pero esto va a cambiar hoy. Esto va a cambiar hoy, dígalo, dígalo, dígalo. A veces mi finanza no funciona. Yo diezmo, yo ofrendo pero estaba ofrendando y diezmando ¿para qué? Para el pastor. Hay que hacerlo para Dios y con gozo de corazón. ¿Sabe? Estos hombres llegaron arruinados, amargados, desterrados a una cueva que se metieron en un refugio. Ese refugio era algo estrecho. Ellos tenían que convivir uno a otro. Hay hermanos que ni siquiera toleran tenerlos al lado. Aquí en un espacio tan grande. Y ellos convivieron ahí. Y mira, era como el zorrillo y el cuerpoespín. Llegó una nevada tan tremenda en aquellos tiempos por allá en Alaska y había una sola cueva. Una sola cuevita. Vino una avalancha y una helada que 50 bajo cero. Y el zorrillo se metió, el mapurite, en el túnel, en la cueva. Y se metió el zorrillo. Y estaban ahí, uno con las espinas lo pullaba y el otro con el mal olor. Pero ellos se pusieron de acuerdo. Porque ellos decían, mira chicos, yo me voy a tolerar tus espinas. Y el cuerpoespín le decía, yo me voy a tolerar tu mal olor. Porque si nosotros dos no nos ponemos de acuerdo aquí y salimos para allá afuera, la gran helada nos va a matar. Y vale más perro vivo que león muerto. Eso lo dice la palabra. Entonces, no importa las pullas que tenga tu hermano, no importa el mal olor que tenga tu hermano. Estoy hablando del pecado, estoy hablando de cosas que tú sabes. Diga, ay, ay, ay. Tienes que tolerarlo. Porque en la estrechez vas a poder. Mira, aquí nos habla. Lo que pasa es que usted tiene que leer Biblia. Usted tiene que revisar las escrituras para que pueda crecer en conocimiento, en sabiduría y en destreza como usar la espada y la lanza con las dos manos. Mira, estos hombres David los adiestró tanto, los enseñó tanto a ser unos guerreros, que llegó un momento que, mira, estos hombres llegaron aquí endeudados, llegaron aquí no tenían identidad, no tenían tierra, no tenían nada, llegaron, como dicen, limpios y locos. Usted sabe la palabra, limpio y loco, sin medio, con una mente estrecha, una mente corriendo del diablo. Y David los entrenó, se pusieron diestros. Ellos pudieron compenetrarse, se pudieron unir. Y cuando salieron de esa cueva de Adulán, cuando salieron de esa cueva de Adulán, dice que estos eran los hombres valientes de David. Nosotros llegamos a los pies de Cristo limpio y loco. Llegamos con amargura de espíritu, llegamos enfermos, llegamos con problemas de todo lado. Dígame los malandros. No, que la culebra me anda buscando. Pero yo vengo aquí al refugio de Cristo. Todas las cosas nos ayudan a bien. Se adiestraron tanto esos hombres y se unieron tanto. Dígale que está a su lado, me voy a unir contigo. Porque tengo que ser valiente. Se adiestraron tanto y aprendieron las tácticas de David, del ungido, del amado de Dios, del elegido de Dios, del Cristo de la gloria, que llegó un momento que salieron a pelear contra los filisteos. Los filisteos eran hombres de alta estatura, gigantes. Quizás si tú te preparas, si tú te metes, te unes con tu hermano, puedes derribar cualquier problema en tu vida. Estos hombres se
limitado, estaba estrecho. A veces la estrechura te hace unirte con tu hermano, pedir oración, decirle, hermano, dame una palabra. ¿Saben? Ustedes tienen pastores y pastoras. Y saben, mira, escúchame. Yo siempre que he leído la Biblia y he leído la historia de David, ese ha sido, aparte de Jesús, porque yo veo en David, veo a Jesús, veo a mi Cristo. No hay otro lado en la Biblia que diga de un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, sino David. Porque Jesús era Dios. Jesús es Dios. Y siempre, aparte de Dios, Jesús, me identifico con David. Siempre hemos sido llamados a la guerra, a adiestrar. Si usted se prepara, si usted se une con su hermano, si usted se une con sus pastores, yo sé que usted, si es zurdo, va a salir ambidiestro, y si es derecho, va a salir ambidiestro, y va a poder usar las manos, va a poder usar los pies, mira, vas a poder usar hasta los dientes, si es necesario, para morder, para defenderte de las garras del diablo. Pero si no vas a la cueva de Adulán, si no te preparas, cuando salgan los gigantes te van a... Y después dice, pastor, el gigante me está matando. ¿Por qué no te preparas? ¿Por qué no vienes a los ayunos? ¿Por qué no llamas al pastor? Pastor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evangelizar, vamos a ayunar, vamos a interceder, vamos a vigilar, vamos a ir a predicarle a la vecina. Yo no tengo la palabra, pero pastor, venga, que usted tiene una palabra para esa gente. Enséñeme, pastor, a predicar, enséñeme a vigilar, enséñeme a preparar un mensaje, enséñeme a enseñar. ¿Sabe? Estos hombres llegaron ahí sin nada. ¿Y cómo es esto, pastor? Que salieron después con una espada, salieron... ¿Sabe? Porque cuando tú llegas al rey, Dios multiplica las fuerzas donde no hay. Ellos no tenían armas, pero lo que tenían lo usaban. Ellos quizás llegaron con machete, llegaron con hoz, llegaron con los tenedores esos de voltear la paja, y eso lo convirtieron en un arma. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes tú ahorita que puedas usar como arma para derribar al diablo? ¿Qué tienes en tus manos? David los entrenó, y lo que ellos trajeron, ellos lo pusieron a la disposición de David para poder conseguir las armas. ¿Sabes? Tus diezmos, tus ofrendas es un armamento fulminante en contra del espíritu de ruina, en contra de las miserias, en contra de la escasez. ¿Cuántos están entendiendo? Y no le estoy predicando diezmo, sino que le estoy dando la herramienta para que usted pueda destruir el gigante de la escasez, de la miseria, el gigante de las colas. Usted lo pueda destruir. Lo que tienes es el armamento poderoso para destruir cualquier gigante que te pueda venir en contra tuya. Pero es tremendo, porque una vez que ellos pasaron de la cueva de Adulán, ya no eran afligidos, no eran amargados, no eran perseguidos, sino que se convirtieron en perseguidores del enemigo. Te lo voy a volver a repetir. Cuando ellos llegaron a la cueva de Adulán, ya
después que salieron, no eran amargados, no eran afligidos, no estaban escasos, sino que se convirtieron en perseguidores del enemigo. Tú puedes prepararte en la cueva de Adulam. Tienes que romper con esa mentalidad de escasez, con esa mentalidad que te tiene limitado, con esa pereza, con ese desánimo, ese doble ánimo. Hoy voy, este domingo voy, el otro domingo no voy. ¿Sabes? Mira, cada vez que tú vienes a la iglesia de Jesucristo, comisionados del reino, el diablo siempre se te levanta para impedir que tú llegues a recibir la bendición que Dios tiene para tu vida ese día. ¿Y cómo sabe usted eso, pastor? Eso no me lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu. A veces te duele la cabeza, te enferma, te da un ataque hasta de caspa, te dan ataques de todo, se te levanta el esposo, la esposa, los hijos, te duelen hasta los zapatos. Porque el enemigo opera de esa manera, para que tú no recibas la bendición, no recibas la preparación del ungido, del rey. Mira, está tremendo. A mí me llama mucho la atención, porque estos 400 hombres que estaban en la cueva de Adulam con David, donde fueron entrenados, donde fueron capacitados, donde fueron llenos de estrategias, de tácticas de guerra, hay uno que peleó contra los filisteos y mató más de 800 en un día, en una batalla. ¿Cuántos entienden? Cuando hay un hombre, una mujer, un joven, una jovencita, preparado, ¿sabe que para prepararse hay que prestar atención? Diga, ay, ay, ay. Si tú prestas atención a lo que Dios te está hablando, vas a poder absorber el entrenamiento de hoy para poder salir a la guerra y derribar, destruir 800 gigantes. Y el otro valiente que me llama la atención es un hombre que salió y peleó tan recio y estuvo luchando y destruyendo, matando al enemigo, matando al gigante. Luchó tanto y derribó tantos enemigos que la espada le quedó soltada en la mano. Hay personas que le da pena hasta cargar la Biblia. Diga, pero eso no es aquí. El soldado va a la guerra con el armamento. Este hombre luchó tanto. Y sabe, Dios está preparando hombres y mujeres en este ministerio, en su iglesia, para salir a matar gigantes. Y no solamente uno, sino 800, y hasta que la espada, mira hermano, yo declaro que el Espíritu Santo no te va a dejar descansar hasta que la espada te quede soltada en la mano, para que te puedas acordar de tu identidad y ya más nunca te puedas limitar, porque vas a ver la espada en tus manos, la que corta cabezas gigantes a cualquier situación, a cualquier escasez, cualquier problema. La espada, cuando la veas, vas a entender que eres un guerrero, que eres una guerrera de Dios, y vas a poder derribar el gigante con la espada. Gloria a Dios. ¿Sabe? Estos hombres eran tan fieles, fueron tan preparados. En Primera de Crónicas capítulo 11, verso 17 en adelante, relata de que andaban en una guerra. Presta atención a esto, porque los hombres que son agradecidos, el rey David estaba en una guerra, y estos hombres fueron tan bien preparados y tan bien entrenados, y eran tan fieles
Amén. Ay, 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 escuché como dos amén. ¿Cuántos son fieles? Amén. Que el rey David lo único que hizo fue abrir la boca. ¿Quién me diera a beber agua del pozo que está en Jerusalén? Y ellos estaban cerca. La cueva de Adulán estaba cerca de un pozo de agua. Y él anheló el agua de Jerusalén. Y en la línea de batalla irrumpieron dos hombres valientes, fieles, esforzados. Eran valientes, eran esforzados. No se pelaban una enseñanza, no se pelaban un culto, no se pelaban una oración. Todo el tiempo tenían las manos levantadas, orando, adorando al Señor. Estaban pendientes de todo lo que el pastor, la pastora decía, y recibían y ponían esa palabra en práctica. Salieron, irrumpieron y le buscaron agua al rey. Gloria a Dios. Porque ellos no tenían miedo, aunque estaban en la línea de fuego, ellos estaban preparados para poder esquivar las lanzas, esquivar las flechas, esquivar las balas quizás que estaban en ese tiempo, porque estaban bien preparados y no tenían miedo, porque el miedo también te limita a hacer cosas que Dios te ha mandado. A veces Dios te pone en el corazón hacer algo grande para Dios, algo poderoso, pero te da miedo. ¿Y si me rechazan? ¿Y si esto, lo otro? Estos hombres estaban tan bien entrenados que fueron en la línea de fuego y le buscaron agua al rey David. Tome, mi rey, esto es para ti. Y David, impresionado, dijo: no, Señor, no tome yo esta agua que es precio de sangre. David entendió que ellos al arriesgarse podían haber muerto buscando esa agua, y esa agua tenía un precio tan alto para David. ¿Sabes qué, iglesia? Para mí tú vales mucho, para Cristo tú vales demasiado. Para mí tú eres un vaso de agua que está servido para los sedientos. Por eso es que me esfuerzo, nos esforzamos en darte la palabra, en enseñarte, para que pueda ser derramado a la presencia de Dios y pueda llegar como olor fragante delante de Dios, para que todos tus gigantes, todos tus problemas sean aniquilados en el nombre de Jesús. Si usted puede aplaudir al Señor. David derramó el agua. Derramó, Señor, recibe esta ofrenda. Por eso es que yo le ofrendo su vida a Dios. No en holocausto, sino en sacrificio vivo. Porque yo no lo hago. Todavía no he tenido, pero no soy. Yo no soy capaz de que vengan esos pensamientos a mí, ofrendárselo a Dios en holocausto. Porque hay hermanitos que sí provocan mandárselo a Dios en holocausto. Los irresponsables, los que no llegan a la hora, los que no tienen compromiso. Eso hay que... No, Señor, te lo mando en holocausto. Pero metele bastante leña. Señor, o te lo lleva o te lo mando. Yo prefiero mandártelo, Señor, en holocausto. A esos irresponsables, a esos de doble ánimo, a esa gente que todo el tiempo está dudando, está criticando. Gracias a Dios que aquí no hay nada de eso. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Saben? O eres un refugiada, o eres una guerrera, un guerrero. Véase en el espejo. O te quedas en tu limitación, en tu mente. ¿Sabe? Dios tiene una palabra tan poderosa que me la ha venido dando en estos tiempos. Haz lo que te venga en mano, no es que lo que te venga en gana, sino lo que te venga a la mano. Hazlo para Dios. Comienza a abrir negocios para bendecir el reino. Comienza a pensar en el prójimo. Comienza a pensar en el ministerio donde Dios te trajo. Comienza a prepararte. Dios te puso las enseñanzas a través de tus pastores para que te entrenes para la guerra. Haz lo que te vino a la mano. ¿Cuántos están entendiendo?
limites. Rompe con esa mentalidad de escasez, esa mentalidad de duda, esa mentalidad de amargura. Rompe los límites. Nicodemo se le presentó a Jesús de noche. Y comienza Nicodemo a decirle a Jesús: Señor, sabemos que tú vienes de parte de Dios, porque las cosas que tú haces solamente las puede hacer un hombre si Dios está con él. Y que tú no tienes respeto de hombres, sino de las cosas santas, de las cosas de Dios. Y Jesús le dice: de cierto te digo, Nicodemo, que si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Comienza Nicodemo a buscar argumentos, porque la mente finita, la mente pequeña, la mente natural comienza a ver las limitaciones. Y Jesús le vuelve a decir, después que Nicodemo le dice: ¿cómo hace un hombre viejo para entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús viene y le vuelve a decir: Nicodemo, de cierto te digo, que si tú no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y ahí se la dejó bombita. Jesús le estaba diciendo: cambia tu mentalidad. Cambia la mentalidad religiosa, cambia la mentalidad pecaminosa, cambia la mentalidad que te limita a la bendición de Dios. Rompe con tus límites. Deja de ser tacaño, deja de ser tacaña, deja de ser incrédulo, incrédula, y comienza a prepararte para que puedas usar las dos manos para la guerra. Ahora bien, ¿eres refugiado, refugiada, o eres un guerrero, una guerrera? No te escucho. Guerrera. ¿Cuántos son guerreros aquí? Póngase de pie los guerreros. Rey de los cielos. No, ponme ese, el fondo del principio, ese mismo desde el principio. Eso. Yo quiero que usted dé un pasito allá adelante.